En esta ocasión tenemos un gran gusto de poder estar platicando con Juan Rafael Coronel Rivera, un gran amigo al que conocemos de hace muchos años, que hemos trabajado juntos en el Palacio de Bellas Artes y bueno, hemos hecho varias cosas. Y el día de hoy le pedimos que se sumara a este proyecto, que se sumara a estas pláticas. Y voy a platicar muy brevemente un poquito de su biografía, porque su biografía evidentemente es larguísima, pero bueno, él es poeta, fotógrafo, narrador, ensayista, curador, crítico e historiador del arte, etnólogo y editor también. Como poeta y narrador ha publicado su obra en diversos libros y revistas. Desde 1982 ha publicado notas de crítica e historia del arte para catálogos y libros. Desde 1995 se ha dedicado a la fotografía. En este campo ha generado 4 portafolios: Rituales Atmósferas, Seacatl, Cuando las piedras hablaron, La plaga, un análisis visual alrededor del turismo, Mentiras, paisajes tentativos y recientemente Maringuilla, que tuvimos oportunidad de ver la exposición en la Galería de Patricia Conde, que fue una gran muestra en realidad. A la fecha ha curado también más de 100 exhibiciones y tiene en su haber más de un centenar de muestras. Juanito, pues un gusto estar contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Como te habíamos comentado, el tema que nos atañe en la cobertura especial de este 9º número de Antidogma está tratando de analizar un poco el consumo cultural. Esto es... Y esto viene a consecuencia un poco del número 8, donde hablamos en la cobertura especial de cuáles eran los retos y las oportunidades para el sector cultural en este nuevo sexenio, ¿no? Bueno, ya no tan nuevo porque ya lleva un año, pero en este sexenio. Y la idea ahora es hablar que si justamente ahí detectamos que habría muchos problemas, sobre todo una precarización extrema en el sector artístico y cultural, donde la comunidad no contaba, por ejemplo, con servicios como seguridad social, no se cuenta tampoco, por ejemplo, con un fondo para poder realizar una pensión o poder pensar en la vejez de las y los artistas. Entonces, en este número pensábamos que algo que está muy vinculado con nuestro quehacer es justamente el tema del consumo. ¿Cómo se genera el consumo? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de crearlo? También un poco cómo desde las infancias se puede ir nutriendo esto. Evidentemente en tu caso, y por eso nos importaba mucho platicar contigo, pues tú literalmente has nacido y crecido en un ambiente artístico. Tú eres nieto de Diego Rivera. Eres hijo de Rafael Coronel y sobrino de Pedro Coronel, pero también tu madre, Ruth Rivera, hija de Diego, ingeniero arquitecto, y en fin. Entonces, pues sí, evidentemente tu caso y obviamente tu formación y tu praxis, pues está vinculada con el consumo. Entonces, digamos que para ir un poquito enmarcando esta plática, ¿cómo has encontrado tú tu rol? Porque tú también eres, además de esto que he mencionado, eres un coleccionista también formado a lo largo de años. Aquí estamos en tu estudio, que muchas gracias por habernos dado entrada a él, donde vemos todos tus archivos y todo lo que estás organizando. Su casa. Muchas gracias. Entonces, platícanos, ¿cuál sería tu bote pronto al pensar en el consumo cultural? Mira, el problema del consumo cultural o la estructura del consumo cultural, más bien, porque no debería de ser porque un problema, es cómo se divide. Hay un consumo cultural privado, ¿sí? Hay un consumo cultural individual y hay un consumo cultural que ese sí ya no es consumo, sino es una manera casi de propaganda a través del Estado, ¿no? El consumo privado, que pienso yo que es el más sano, y es muy interesante que lo comande una mujer, que es Frida Kahlo. Una de las cosas que poca gente sabe es que tanto el Museo Anahuacalli como el Museo Frida Kahlo Casa Azul son privados. ¿Cierto? Y son los únicos museos privados
que generan suficiente dinero para mantenerse y realizar proyectos. El museo más visitado, desde luego, en la Ciudad de México, es la Basílica de Guadalupe, que es un museo además fantástico y que los invito a que lo vean porque de verdad hay cosas extraordinarias que además no estamos muy habituados a verlas fuera del ámbito religioso, sino nada más como cuestiones de orden cultural, ¿no? Luego está el Museo Jumex, está el Museo Sumaya, que funcionan muy bien, pero esos son museos donde realmente lo que ingresa no mantiene las estructuras. En el caso del Museo Jumex, lo que lo mantiene es el ojo que tuvo Eugenio López para saber qué comprar. Entonces, cuando él empieza a comprar arte contemporáneo, porque en realidad su primera colección fue de arte de la Escuela Mexicana, después trató un poco por ruptura, pero finalmente se decidió por el arte contemporáneo. Ahí lo que ha subido es la plusvalía de las piezas, no que realmente el museo se mantenga. El único museo que sí, los únicos dos que sí tienen ese sentido es el fideicomiso relativo a los museos Frida Kahlo y Diego Rivera, que además, dicho sea de paso, bueno, el Franz Mayer, que dicho sea de paso, Diego no quería que su estructura visual y su estructura cognitiva quedara en manos del Estado. Entonces, Frida hereda universalmente a Diego, Diego hace este primer fideicomiso, que además lo que es muy interesante es que es el primer fideicomiso que se hace en México. Y de ese fideicomiso sale también la idea de hacer el fideicomiso del Museo Franz Mayer y el de la Casa de la Bola, etcétera, etcétera, todos los demás. Ese es un tipo de consumo que, por ejemplo, en los Estados Unidos es el consumo rector. Luego viene el consumo individual. En México la gente sí va a los museos, es un poco de boca en boca, de gusto en gusto. Sí hay, por ejemplo, Teotihuacán es realmente un lugar muy visitado. El Museo Nacional de Antropología, bueno, es el museo por excelencia. El Museo de Historia es el segundo, el del Castillo de Chapultepec, el segundo museo más visitado de la República. Y entonces hay esta otra manera individual de acercarse, ¿no? ¿Por qué van la gente a los museos? Deberíamos todavía de hacerlo en un sentido más de entretenimiento, no nada más de cultura. Claro. Ahí es donde realmente nos ha fallado un poco o un mucho. Y luego está la estructura estatal. El problema de la estructura estatal es que depende del mandatario en turno lo que va a suceder con todo lo que pasa dentro de los museos, la asignatura económica que se le da a los museos, la proyección que se le da a los museos. No miento, y lo sabemos todos, a veces llega uno al Museo Nacional de Antropología y hay cubetas porque hay goteras en todas las salas y no hay una atención. Y ese es un problema gravísimo. Pues en el Palacio de Bellas Artes muchos años tuvimos las goteras y ahí estaban los murales, ¿no? Y no se atendían justamente. Y este sí es un problema estatal, porque si el Estado decidió en algún momento empezar a nacionalizar ciertos sectores del arte, por ejemplo, yo siempre digo, la Coatlicue trabaja de burócrata, punto. Y no fue hecha para eso. Claro. Pero entonces es esta estructura de que el presidente en turno necesita hacer un tour por los Países Bajos, entonces, como lo sabes porque has trabajado en el instituto, en 40 días se tiene que organizar una exposición de arte maya para que vaya acompañando al presidente. Claro. Y si no, corren a todos. Entonces nadie duerme 40 días y la exposición y salen bien. Y sí, son exitazos y hay colas y hasta con catálogo, que sí, a veces es inimaginable. Sí. Pero esa es
simplemente una propaganda que se han colgado ellos para darse un lustre que no tienen. Yo pienso que un presidente no lo deberíamos de alabar mucho, pero el último presidente que sí realmente tuvo una estructura muy inteligente hacia la cultura fue Carlos Salinas de Gortari, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería firmar el Tratado de Libre Comercio y entonces sí realmente logra establecer, porque nosotros íbamos y seguimos siendo dentro de esa estructura el patito feo, ¿no? Somos los pobres. Entonces elaboran toda esta cuestión de esplendor de 30 siglos y se llamó en inglés Mexico Work of Art, que entra como 200 o 300 exposiciones a Nueva York. Todos los museos estaban dedicados a una estructura sobre México. Fue entonces que se le dio el premio Octavio Paz, el premio Nobel, porque también todo eso es política, quieran sí o no, fue político, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa estructura, el que lo supo usar fue él. Él sí supo usar el conocimiento a la usanza occidental. Por ejemplo, aquí tú vas a donde sea y les vas a proponer, bueno, dentro de la estructura que ya está hecha, hay infinidad de museos en todos los estados de la República, sí, con cosas maravillosas, ¿no? Igual el Museo Arqueológico de Jalapa, digo, esos son los grandotes, pero hay unos museos con 50, 80, 90 piezas casi comunitarios donde hay obras maestras. De eso vive Italia, por ejemplo. El consumo desde la perspectiva del gobierno italiano, todo esto es lo que tiene que sean el segundo o tercero país más visitado del mundo, por la cultura. La gente va a ver el Renacimiento. Sí, turismo cultural. Pero eso es lo que mantiene al país. Y España también le ha ido re bien con eso. Aquí tenemos más. ¿Sí? Todavía, pues, entendamos, por ejemplo, Italia debe caber 3 veces en Chihuahua. Y en Chihuahua están los rarámuri, y está toda la sierra, y están los fósiles, y la pintura rupestres. Hay estados, por ejemplo, Puebla, puedes pasarte tu vida entera yendo de comunidad en comunidad en Puebla a ver capillas maravillosas, iglesias maravillosas, textiles, cerámica, las fiestas patronales. Entonces no se ocupan del arte, no se han ocupado del arte. De hecho, ahora, se sorprende la reducción al presupuesto en cultura, ¿no? También, que cabe la pena mencionarlo. Lo que está sucediendo, y que es lo que encuentro maravilloso, como el Estado no se está ocupando del arte, los particulares sí. Y eso está muy bien. Eso es maravilloso. Eso está muy bien. Porque entonces sí ya no está respondiendo a unos intereses de los que no tenemos necesariamente que estar partícipes. Sí. Entonces, por ejemplo, la Semana del Arte en México, que es cuando se abre Zona Maco, si tú eres un director de un museo importante en el mundo, el Metropolitan, la National Gallery de Inglaterra, los museos de Alemania, si no estás esa semana aquí no eres nadie. Pero eso lo hicieron los particulares. Sí. Y esa semana es verdaderamente inaudita porque es lo que volvió a colocar a México en el mapa, en el nicho de la cultura internacional como uno de los 3 países más importantes para visitar. Claro. Y no solo Maco, porque están ahora ya todas las ferias, Vada y no sé cuánto. Maravilloso, bueno, no sí, es maravilloso, sí, realmente sí. Esa semana, que en realidad son 15 días, es verdaderamente increíble lo que sucede en este país, porque además las conexiones y las exhibiciones y las ediciones y, por ejemplo, la labor que hace Ramón Reverté en España, editando cosas sobre México, realmente la cultura mexicana se volvió a poner de moda a niveles muy importantes, con muy buenos artistas, desde la perspectiva privada. Ahora, el consumo.
El consumo como de coleccionistas es un consumo muy extraño en México, ¿no? Porque ahí es donde realmente mostramos todos los coleccionistas, y me incluyo, nuestra ignorancia. En México no hay un mercado para la fotografía, por ejemplo. Yo soy fotógrafo. Sí se vende la fotografía, sí. Digo, bueno, Graciela Iturbide tiene cola. Claro. Pero Graciela. Pero no hay realmente... ¿Qué habrá? 50, 60 coleccionistas de fotografía que realmente se dediquen a tener la fotografía, a hacer una colección, no sé, digamos al estilo de Manuel Reyero, de Andrés Blasten, curada, bien entendida, con gente estudiada, máximo, ¿no? Y toda esa parte es también por lo que no se hace. Patti Conde pienso que es la heroína de este país en ese sentido, porque realmente es la que logró colocar en el mundo, que entendieran que sí había después de Manuel Bravo había, y de Graciela, había gente viva, ¿no? Que tenía también además una estructura interesante, y etcétera. No, y que además tiene fotografía ya de gente consolidada, y el proyecto de Juan Cano 68, que es para gente que está emergiendo en la fotografía también, que es una maravilla eso. Maravilla. Sí, sí. Maravilla. Entonces, cuando hablamos de consumo cultural en México, es una cosa complicadísima, porque como en pocos lugares interviene tanto la política. Justo. Ese es un problema. Y en ese sentido yo quiero escuchar tu voz, sí, digamos, ¿qué directriz trazarías a manera de recomendación, cartita a Santa Claus? Si pudieras tú tener algún tipo de incidencia, ¿hacia dónde apuntarías eso? Estás diciendo, bueno, nuestro gran entramado nacional, pues sí, reside en el Estado, ¿no? A sabiendas de que está el sector privado, que también está moviendo muchísimo, pero desde el Estado, también teniendo en cuenta desde qué paradigma se mueve, porque hemos visto estos cambios, ¿no? A lo largo de los años, independientemente de filias o fobias partidistas, como que la noción de cultura, la noción de arte ha ido transmutando, ¿no? También ahora se está apuntando desde el gobierno a otros nichos, a decir, bueno, pero ¿qué pasa con todo lo prehispánico? Darle más fuerza a ese México de antaño, quizá no ven tanto la parte más contemporánea, en fin, me gustaría tu apreciación en ese sentido, y sí, como que, ¿qué opinarías tú sería lo más importante o como consejo al gobierno de qué hacer en ese sentido? Mira, yo no soy nadie para aconsejar al gobierno. Nosotros somos una oficina privada que trabajamos tanto para el Estado como para prácticamente todos los museos privados y las universidades. Yo lo único que pensaría es que sí tendríamos que entender que el arte no es un gasto, es una inversión. Y que si nosotros tuviéramos la inteligencia y la directriz importante, porque pues al contrario de lo que pasa en todo el mundo, en México el 80% de la estructura cultural es del Estado. Entonces lo que yo pensaría en este punto es que lo que le hace falta al Estado, ya que es el poseedor del 80% de la estructura cultural, es realmente entender que no es un gasto, sino una inversión para que realmente lleguen miles de personas a ver la cantidad de cosas que además son inamovibles. Porque mira, fíjate una cosa que es muy interesante. Tú quieres hacer una exposición sobre surrealismo, y una exposición sobre surrealismo, realmente ahí el problema al que te vas a enfrentar es hablar con el Pompidou y con todos estos museos poderosísimos que además nunca te van a prestar nada, como el Metropolitan. No tienen los tratos que tienen como con los museos con Alemania o con Inglaterra. El caso real es que lo que debería realmente resultar es: hace falta otra vez Fernando Gamboa. Ese es el meollo del problema. Don Fernando Gamboa, bueno, malo, regular. Recordemos que cuando ya estaba muy empoderado le decían la Gran Boa, porque definitivamente no se movía un hilo sin él, ¿no?
fue capaz de ir a la Catedral de la Ciudad de México y de ahí al Palacio de Iturbide él propio cargar en bulto uno de los arcángeles del que no está mal ni está bien, pero esa era la usanza y así se hacían las exposiciones y así funcionaba todo y teníamos una presencia. No pasaban 6 meses sin que en 2 o 3 museos importantes de Europa, Estados Unidos, y entonces todavía los árabes no estaban tan interesados en el arte mexicano como ahora están, pero había exposiciones sensacionales siempre, porque sí había una política hacia eso. Se construyeron todos los museos. Él fue realmente un gran promotor. De ahí, nadie ha tenido ni la personalidad ni el carácter de volverlo a hacer. Los últimos, Tovar, sí. Eso es lo Tovar, que sí. pues. Tovar, su primer periodo, sí. Su segundo periodo fue patético. Pero su primer periodo también. Fue el segundo, como el segundo renacimiento del Estado. Sí. Pero estamos hablando de hace 25 años. Sí, pues yo estaba en Conaculta en esas épocas. De entonces, de hace 25 años claro, para acá, claro. ha sido una tragedia cómo hemos promovido el arte mexicano hacia el exterior. Una tragedia. Porque simplemente no se ha promovido. Entonces, acá tenemos una cosa, como te decía. Si tú quieres hacer una exposición surrealista, pues nada más tienes que negociar los fees y toda la política y que todo el mundo salga en la foto, etc. Pero aquí, si tú quieres ver el primer movimiento que salió del continente americano para el arte moderno, que es el muralismo mexicano, tienes que venir a verlo aquí. Y eso es una cosa que no han sabido aprovechar. Si tú quieres entender qué es el muralismo, no lo puedes ver en un libro. Y mira que hice yo con Benedicto Taschen y Luis Martín Lozano, este libro tan interesante de la obra mural completa de Diego, que sí es un portento. Disculpen el guayabazo. Pero los murales los tienes que venir a ver. Sí, desde luego. No hay manera de llevarlos. No han sabido aprovechar eso. Tú imagínate que verdaderamente hubiera una política de Estado donde se anunciara en todo el mundo guías que trajeran a autores y ensayistas extranjeros a dar cursos, clases, cómo fue que funcionó, cómo es que es. No hace nada. Pero fíjate que ahí hay algo bien interesante que te Y voy a luego su decir. museo de la SEP es verdaderamente un chiste. Pero justo ahí, Juan, que es interesante esto, ¿cómo entra esto que tú has mencionado sobre el sector privado? Porque justamente hay quienes están haciendo eso, dando cursos de muralismo, de historia en redes, ¿no? Y es una cosa maravillosa. Y la gente está consumiendo eso. O sea, eso está funcionando. Pero Sí. en efecto, hay algo que nos está pasando, por lo cual no solo no sabemos aprovechar el turismo cultural, que tú bien dices, es ahí una oportunidad enorme que hay, pero también es cómo hacemos para llevar a la gente, y no solo a los museos, sino a que sea realmente consumidora de arte y cultura, de música, Teatro. de ópera, de poesía, de teatro, de Danza. cine. ¿Qué cine estamos viendo? ¿Qué cine llega? O sea, en ese sentido, creo que tú acabas de dar una información importantísima. El sector privado está tomando gran parte del liderazgo en el consumo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en los museos privados, pero también en las redes, pero también en las instituciones de las industrias, grandes industrias culturales que están funcionando. Mira, yo pensaría que realmente para que volvamos a ser una potencia cultural, debería de ser lo que está sucediendo, pero al revés. El 60 o 70% de la difusión, de la tenencia del arte debería ser del sector privado, no del sector público. Porque el sector, mira, te recuerdo, como ustedes saben, y ya lo mencionó, yo nunca menciono esas cosas, soy nieto de Diego Rivera, mi abuelo fue fundador del Partido Comunista Mexicano. Cuando todos nosotros, las personas de izquierda, nos
para que no nos persiguieran y nos mataran, nos salíamos al sector que en ese entonces el PRI no era lo que después fue el PRI, sino realmente el PRI revolucionario. Nosotros decidimos salirnos de la militancia de guerrilla a cambio de educación gratuita, vivienda para todos y salud pública. Ni eso han podido cumplir. Nunca se habló de arte, porque el arte lo hacen los artistas, no el Estado. Pero la obligación del Estado sí es mantener realmente a su pueblo. Yo pensaría que si lográramos que nuevamente empezara esta cuestión que ya está, de que hayan motores de desarrollo fuera de los intereses públicos, si somos la economía número 12 ahora, que es sorprendente, porque también recordemos, nosotros éramos un país muy pobre, pero muy, muy pobre, y estábamos realmente muy mal, y a pesar de eso, en el año de 1921, que es un año que no se ha vuelto a repetir, se hizo Suave Patria, se sacó toda la música sinfónica mexicana, se inventó el muralismo, se hizo el estridentismo en un solo año. El método Esmaugard, o sea, me puedo seguir en todas las artes, todo el teatro, la danza mexicana. No hemos vuelto a repetir eso, ¿por qué? Porque yo siento que es lo que va a volver a suceder, pero durante mucho tiempo sí efectivamente se institucionalizó la circunstancia. No puedo creer, por ejemplo, cómo el Estado no se ocupa de promover sectores. Digo, yo recientemente saqué un librito sobre ruptura que me gusta, porque tenía 20 años de que no se había hecho un libro sobre ruptura. No puede ser. El último era el de Teresa del Conde, cuando lo hicieron en Carrillo Gil. Siendo que, si bien es un movimiento un poco ambiguo por todas las circunstancias, y sí entró efectivamente la estructura antisocial de los Estados Unidos, y se negociaron muchas cosas y todo eso, que sí es cierto, de todos modos los buenos pintores siguen siendo geniales. Una cosa que, por ejemplo, no acabo yo de entender es como, en José Luis Cuevas. José Luis Cuevas, hacia los años 70, tenía la visibilidad de Gabriel Orozco ahorita. Él abría todos los museos en Europa, estaba manejado por las 3 galerías más poderosas de Nueva York, y de repente ahorita te encuentras sus obras en 8,000 pesos en Morton, y nadie lo conoce. Siendo que tuvo una estructura muy interesante, hacia así ser contestatario. Si no se trata de qué lado o qué no lado, el arte es inventiva, y el arte, para ser inventiva, tiene que funcionar con ideas, y si todas las ideas son las mismas, pues entonces el arte está totalmente muerto. A mí ahí es donde, por ejemplo, lo que se habla del final del muralismo es exactamente lo que deberíamos de decir del final del Renacimiento. Yo no conozco un lugar más payo que Villa Borghese. Yo cuando entré a Villa Borghese dije, oh Dios mío, verdaderamente esto es lo cursi y el mal gusto de la humanidad. O sea, no puedo pensar que haya algo peor de burgués y horrendo que esto. Yo ahorita fui al Marco, puse una exhibición de Manuel Álvarez Bravo en el Museo de Historia, e inauguraban la primera exposición retrospectiva de Gerda Gruber. Tienen que ir a ver la exposición retrospectiva de Gerda Gruber al Marco. Ahí se entiende por qué ella es el Manuel Álvarez Bravo de la escultura. Gerda le dio clases de escultura absolutamente a todos los escultores que están vivos ahorita, los buenos. Y ahí se entiende por qué la museografía es fantástica. Hay unas esculturas gigantescas con una base que no pasan de 1,5 centímetros. Eso algún día me lo voy a fusilar. Porque además debemos de entender que el arte es comunitario. Sí. El arte no es personal, el arte debe ser para la gente y para la gente. Lo debemos hacer para todos.
Yo siento que un poco esa vertiente del arte por el arte es exactamente igual de política que el arte comunista de los años 30 o etcétera, ¿no? Luego tenemos también que quitarnos prejuicios tremendos. Por ejemplo, el arte, el periodo nazista, y no estoy defendiendo a ninguna cuestión de orden política, que eso quiero que quede clarísimo. Estoy nada más hablando de la estructura estética. El arte que se hizo durante el nazismo, hay obras maestras, pero no las podemos estudiar por política. Sí, y yo me supongo como la misma Leni Riefenstahl, ¿no? Figura exactamente como Leni Riefenstahl, pero los escultores, sí. Hay unos escultores que no puede ser estos escultores, trabajaron para el lugar equivocado, pues ni modo. Pero eso mismo ha de haber pasado entre los Homo sapiens y los cromañones cuando empezaron a sacar las primeras hachas, ¿no? Debió haber... Uno hizo hachas, otro hizo esculturas, y existió, ¿no? esa misma polémica. Y en el arte no nos debemos... El día que el arte no pueda analizar todo lo que es el ser humano, ese día el arte ya no sirve para nada. Y debemos analizar las cosas más bajas, las más abyectas, las peores, ¿no? Debemos de analizar el antifeminismo, el todo, porque todo eso forma parte del ser humano. Son expresiones de lo que en su conjunto, junto con las otras cosas que sí están autorizadas, y autorizadas por quién y por qué, claro. ¿No? Porque a mí cuando me dicen, no, es que Diego era porque en los 80s, el odio a Diego era tremendo. Tremendo. O sea, por ejemplo, a mí inmediatamente, cuando me querían molestar, tu abuelo era un pintor panfletista. Digo, por el amor de Dios, ¿de verdad han ido a ver la escalera de Palacio Nacional? ¿Y me está usted diciendo eso? Le debería de dar vergüenza lo que usted me está diciendo, porque entonces no ha entendido la estructura, ni los contenidos, ni de lo que ese personaje en especial, y hablo de Diego por la parentesco y tú lo sacaste, porque puedo hablar de y yo ahí fui a decir, Siqueiros, yo te fui a porque además en evidencia. Siempre digo, insisto, a mí mi muralista favorito es Siqueiros. A Diego lo he estudiado toda la vida y lo adoro, pero Diego es un clásico y a mí me gusta la invención. Sí, es mucho más. Y Siqueiros verdaderamente, digo, hizo abstractos geométricos en 1940, sí, cuando no existía ni siquiera la geometría. Y se metió a explorar técnicas, sí, materiales. Sí. No tendríamos todos los materiales sintéticos si no fuera por este hombre. Sí. Bueno, pero el caso, Diego. Y cosas que deberíamos, además de hablar, de enorgullecernos, por ejemplo, la escalera central de Palacio Nacional, Diego, de que pone el andamio a que la firma, tarda 8 meses. No, es una locura. 8 meses. Yo en 8 meses no sabría ni qué hacer en el muro, o sea, ni por dónde empezar. Todo esto es lo que nos hace falta difusión, nos hace falta realmente un interés, nos hace falta continuidad. Yo espero que realmente la parte privada, ahorita realmente la oferta de galerías en México es impresionante. Es brutal. Como ustedes saben, yo trabajé de reportero durante, bueno, no reportero, sino hacía notas de exhibiciones para el 1+1, cuando el 1+1 era el único periódico que existía, y me daba tiempo de ir a ver todo. Ahorita ya no aunque quiera, ya me lo propuse una vez, dije, a ver, quiero regresar. No se puede. Entonces yo lo que le sugiero ahorita, sobre todo a la gente, y de verdad, y a lo de sus revistas y todos estos esfuerzos particulares, el arte es divertido, les va a ayudar para todo, hasta para coger. Es muy interesante lo que te va a abrir a la vista. Es tan importante
como la vida misma. Y eso es el arte. ¿Y crees que sería algo que se tiene que inculcar desde la niñez o que de alguna manera las personas llegamos a ello si tenemos la oportunidad? Es decir, ¿hay contextos que son menos favorables para ello? Bien, como ustedes saben, yo no estudié nada y por eso en mi currículum dice bachiller. Porque eso es lo que soy, yo nada más tengo la preparatoria. No, pero ¿cómo no estudiaste nada? No estudiaste en una institución formalizada, pero que no has estudiado nada, bueno. No me refiero. Autodidacta. No, porque sí tengo la preparatoria. No, pero después. Pero ¿eres fotógrafo autodidacta? ¿Eres poeta autodidacta? No, fotógrafo sí tomé 1 año y medio, casi 2, con Cristina Kahlo. Ah, bueno. Ay, que viene en este número también, ¿eh? Sí. Ah, que hay que aclarar. Cristina es mi maestra en fotografía. Ah, ok. Teresa Pomar es mi maestra en arte popular. Yo uso el bachiller y por ahí quiero empezar, porque todavía en los años 60, 70, 80, la cultura sí se veía como un estado no nada más de yo sé, sino de entretención. Y había un personaje, el bachiller Álvaro Galvos Cifuentes, que era entretenidísimo y fue de las primeras personas que se fue a la televisión a hablar de arte. Miguel Sabido, hay muchos, pero todo eso lo cortaron y pusieron a mucha gente que en realidad no está preparada y no tienen idea y no saben vender la nota. Y entonces, como responden a una estructura burocrática, porque todos los programas culturales ahora, todos los canales culturales, ya no hay privados. Televisa quitó todo, ¿no? El Canal 13, cuando era también privado antes de Salinas, quitó todo. Y a Salinas, a pesar de que es un coleccionista, no le interesa. Él dice, yo no vendo programas de televisión, yo vendo televisiones. La promoción que deberíamos estar haciendo es esta. Sí. Nos estamos divirtiendo, estamos diciendo unas sandeces, vamos a acabar todos mañana en el tambo. ¡Qué maravilla! Ojalá y así sea, porque entonces va a haber por lo menos una nota donde la gente sepa que hay cultura y gente loca en la cultura. Eso es lo que deberíamos seguir haciendo. Ustedes imagínense nada más estar en una fiesta en 1945 en casa de Frida con Dolores del Río, María Félix, Buñuel, Diego, todos hasta el copete cantando corridos. Eso es la cultura, ellos hicieron la cultura. En cambio ahorita todos están en el Colegio Nacional bañados y con los Tora y son patéticos. Y lo voy a hacer, les voy a contar, voy a quemar mi cuento, pero mi novela o no sé qué, pero voy a hacer a un personaje que está ávido de pertenecer a la academia, porque ustedes saben que en la academia, para que tú entres a la academia se tiene que morir alguien y dejar la silla. Claro. A mi papá lo hicieron académico de las artes o esta cosa, no de la Academia Nacional, de la otra. Y entonces le dieron el lugar de Tamayo. Y entonces mi papá me dice, oye, acompáñame a la ceremonia, por favor, ¿no? Porque mi papá no sabía andar solo como yo no sé estar solo nunca. A mí me ponen solo y me agarro y empiezo a buscar dónde están los tafiles. Y entonces yo llego con mi ramo de pasote y perejil y todo lo que me encontré. Le dije, ¿cuál es la silla esa? Y le empiezo a hacer hacia la silla. Le digo, ¿tú vas a sentar en la silla de Tamayo? Por lo menos la tengo que limpiar. Tú imagínate que te pongas así. Y todos están haciendo camorras para estar en esos sitios en vez de estar realmente fomentando la naturalidad del arte. El arte es como el sexo, es la cosa más natural. Sí. Y eso es lo que debemos estar siempre fomentando. Vengan, diviértanse, vean nada más el humor de Tamayo, de Picasso. Bueno, ya no digamos de Miró. No tienes que ver un Miró así como casi en pánico de no entiendo. No, hombre, muérete de la risa, se está burlando de todo lo que está pasando. Y luego esta cuestión ceremonial digo, no puedo creer que a todas estas alturas, de verdad, secretarias de educación y secretarios de educación corten un moño. Por el amor de Dios, ¿qué les pasa?
¿no? Hagan una fiesta, por ejemplo, una de las cosas que nosotros en Talamontes tenemos una pequeña editorial como la de ustedes, no tenemos muchos libros, tampoco tenemos un quinto, pero yo lo que siempre hago es, no sirvan el cóctel antes, sírvanlo al principio para que cuando la gente ya empiece a ver a los que están platicando y presentando el libro, ya estén calientitos y se arranquen a decirle a los que están presentando el libro que no le gusta y que se arme la gresca. Eso es el arte, la función de las ideas. Totalmente. Sí está bien que se pongan a los toros, pero realmente con esa gente no va a pasar nada. Sí, guardar las formas. Oye, No, Juanito, no pasa nada. Juanito sí, pero dime algo, porque creo que esto es bien importante. ¿Cómo? O sea, porque, a ver, Juan, tú, como lo dije, y por eso te balconeé de quién eres y de dónde vienes y todo, pues oye, es que tú en el biberón ya traías la historia. Los genes hablan, pero ¿cómo hacemos que esto sea también accesible para toda la gente, Juan? Porque finalmente, sí, el arte es maravilloso y lo que quieras, pero todas las personas que estamos trabajando en eso, comemos y pagamos renta y nos vestimos y no somos seres supremos y somos trabajadoras y trabajadoras del arte, Juanito. No tenemos seguro. No, pero la pregunta aquí es, ¿cómo hacemos para que la gente nos consuma? ¿No? O sea, creo que ese es el punto medular de esta búsqueda. Vuelvo a que ya está empezando a pasar. A ver. Mira, yo lo que pensaría es que deberíamos estar ya permeando a más públicos de clase media y volver a cómo eso es lo que yo atrayéndolos con lo que son. Ajá. Tenemos que volver otra vez a empezar a atraer a los públicos así como... Acuérdate cuando Diego le escribió una carta a María Félix de amor, salían todos los periódicos y la gente la debatía, y José Luis Cuevas cuando se puso a hacer su mural efímero, no cabía la gente en la zona rosa. Nos falta otra vez llegar a la gente, a que la gente vea y se interese. Y te voy a decir una cosa, mucha gente se interesa, pero nosotros los espantamos. Mira, el arte sí debe ser social, no elitista. Eso. ¿Cómo hacemos para que digo, nosotros optamos por llevar la revista porque además no solamente la tenemos gratuita, ahí vamos cargando y la distribuimos y la llevamos y vamos a Oaxaca y vamos a Chiapas y vamos de pláticas y hacemos talleres y todo gratis, todo gratis. Sí. Estamos locas, ya sé, pero somos unas confiadas en que esto tiene que funcionar y que también podemos contagiar un poco, ¿no? Con sí estas funciona. ideas. Sí, claro que tiene que funcionar claro que eso. Funciona. Pero no todo el mundo está haciendo eso. Y entonces hay mucha gente que no tiene acceso a esa cultura. Pero sí hay mucha gente también que de pronto va y eso, llena un estadio completito, pero de pronto hay otras cosas culturales que no consume. Salas vacías, sí. Salas vacías de cines, de teatros, de óperas, de lo que quieras, o de museos. Hay museos que están atiborrados porque fue el súper hitazo tal exposición, pero hay otros museos que vacíos, y como tú bien has dicho, y unas que allí, cosas por ejemplo, maravillosas. Ha habido cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, ya nos queda poquito para este corte, pero por ejemplo, traer a 31 minutos al Museo Franz Mayer, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. De verdad. Sí. Había colas para todo, la gente en su vida había visto un bargueño. Pasó a ver las salas que estaban ahí porque estaban los muñequitos de 31 minutos. Sí. Y es la primera vez en su vida que habían visto un plato del siglo XVIII. Y dijeron, pues mira, está simpático. Sí. Pero tenemos que volver otra vez a traer públicos. Cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York necesitó dinero, puso una exposición de Beyoncé. Y se hincharon de dinero. Los atacaron, bueno, les dijeron en todo el mundo hasta con la cubeta. ¿Y qué pasó?
crearon públicos. Además te recuerdo cuando la primera presentación de Juan Gabriel en Bellas Artes. Claro. Lo que los intelectualoides estos puristas protestaron, claro. Sí. Ninguno de ellos tiene ni siquiera medio verso como de querida, que no se hagan tontos, no es cierto. Sí, claro. Entonces lo que tenemos es que realmente es cultura, no nada más es un grupo selecto. ¿No? Hay mucha cultura que debería haber ya una exposición de los chacas en Bellas Artes. Mira, no porque me dé un guayabazo y espero me dé tiempo en este bloque, pero la primera vez que se exhibe arte indígena en la Sala Nacional del Palacio de las Bellas Artes fue con Disrupciones Indígenas, con Miguel Fernández, hace 1 año y medio, 2 años. No puede ser que no haya habido una exposición de arte indígena en un país donde tenemos 64 naciones indígenas. Es patético. Yo siento que los museos, todos los museos, el de arte moderno, aquí todos, por ejemplo, ahorita me hicieron el honor de curar una exposición de don Manuel Álvarez Bravo para el Museo de Historia de Monterrey. Nunca había curado una exposición de don Manuel, lo conocí muy bien desde toda la vida porque era íntimo de toda mi familia. E hice una lectura sobre estructuras que me gustó mucho. Otro guayabazo, váyanla a ver. La otra exposición, 3 meses más. Vale. La otra exposición, la que está conjunta, es de Cricri. Órale, wow. Y es extraordinaria, exactamente igual de extraordinaria. Porque estás hablando de un fotógrafo maravilloso y de un compositor excepcional. Sí, sí. Sí, total. Tenemos que regresar exactamente a ese tipo, porque entonces los niñitos, de repente, bueno, pues terminan de ver la exposición de Cricri, las mamás necesitan tenerlos un poquito más ocupados, y los llevan a ver los marfiles de Doña Lidia. Y entonces ya se enteraron que existe una tradición de la nao de China, Claro. de pasadita. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer, realmente empezar a hacer mixturas de todas las estructuras visuales, porque el arte no es un arte. El arte es toda la cuestión de orden creativa. Y también yo lo que sí veo es que tendríamos que tener un sistema mucho más lúdico y totalmente antiestatizado de la parte precolombina, porque la parte precolombina está, miren, en Colombia hay un museo maravilloso en Guayaquil, no me acuerdo realmente ahorita de la ciudad, de arqueología, en donde ellos ya tienen como desde Alaska hasta la Patagonia se comunicaban los indígenas. Y aquí seguimos todavía con la idea de que de Teotihuacán no pasaban a la milpa de Tula, por el amor de Dios. Pues que estaban cojos o qué, ¿no? Entonces realmente todas estas cosas no ayudan. Tendríamos realmente que los particulares tener más acceso a la información, a las piezas, a poder hacer exposiciones, a jugar con las cosas, jugar en el sentido lúdico del arte. Sí. ¿No? Queremos nuevos públicos, queremos más públicos. Tenemos que, por principio, y vuelvo a insistir, no es un gasto, es una inversión. Francia, que es el país del turismo número 1, vive de su cultura. La gente a lo que va es, y la cultura estamos hablando de gastronomía, de la danza, de etcétera. Sí. ¿No? Sí. Nosotros tenemos, además de que somos como 50 países en uno, cada estado, los 32 estados, es un país de verdad, tú pasas de un estado al otro. Sí, Michoacán y Guerrero, o sea, no, Chiapas. Nada más ve Mérida y Monterrey. Sí. ¿No? Con esas 2 ciudades, además con museos extraordinarios, las 2, con una gastronomía fantástica, las 2 ciudades, con culturas muy diferentes, ¿no? Una muy indígena y la otra muy católica. A mí, una cosa que
yo ya pensé que no existía. Estuve un fin de semana, salí el domingo y había colas para entrar a las iglesias. Yo eso pensé que no existía ya en el mundo. Dije, bueno, pues sí, efectivamente, tienen un estado de cultura distinto al mío. Sí. Y es interesante. Sí. Y todo eso lo debemos de ver y observar y juntar y analizar en conjunto. Claro. Porque finalmente la responsabilidad del consumo no recae en un solo ente, sino tiene una multiplicidad de variables, que eso es lo interesante, ¿no? Y debe de haber una armonía también entre todas esas partes que conforman ese universo para que podamos llegar a entender cómo podemos incrementar ese consumo cultural, ¿no? Porque parece ser que por un lado es, no, pues te toca a ti, pero por el otro lado es, no, pues tú no vienes, o sea, yo te pongo esto y tú no vienes a verlo, pero el otro dice, no, pero es que eso no es lo que a mí me gusta, tú tienes que saber lo que, ¿no? Y es un poco complejo, finalmente es yo pienso que no un problema, ¿no? Pero vaya, es una cuestión difícil de analizar, pero me parece que esto que tú estás diciendo son puntos súper importantes para tratar de sumarnos. Esto finalmente, este ejercicio que estamos haciendo es un intento también de incrementar el consumo. En la revista finalmente tenemos 40, 50 artículos, galerías, lo que se está haciendo en la academia universitaria, tenemos lo que en Latitudes pasa en otros estados de la República, tratando de romper un poquito el centralismo excesivo, que eso también es algo que hay que trabajar, etcétera, ¿no? Y esta cobertura especial para tratar de dar un análisis, que va a ser un análisis superficial, porque pues no estamos haciendo un libro docto y académico, pero estamos tratando de dar algunas ideas para que también la gente vaya y conozca de propia voz de quienes en este momento están haciendo las cosas en el arte y la cultura, ¿no? Va a haber gente que esta entrevista que estamos haciendo ahora se van a burlar de nosotros hasta destornillarse de la risa. Eso es importante. Porque entonces sí realmente estamos llegándole al público. Lo importante es que se vea, ya que lo que juzguen esté allá. Y que juzguen. Por eso. Ojalá juzguen y ojalá tengamos un 50% de haters y un 50% de gente apoyándonos y 10 o 12 personas que digan, quiero empezar a hacer algo. Ese es el único motivo. No tenemos otro motivo. Así es. Porque yo no hago esto como una chamba. O sea, yo lo que hago, yo no lo hago como una chamba. O sea, a mí me quitan... Yo siempre he dicho, hay dos cosas importantes en la vida, el amor y el arte. Todo lo demás, a mí del ser humano realmente no me llama la atención. Pero tenemos que empezar a abrir públicos. Yo creo que ahí es donde sí nos cerramos durante muchos años. Y sí fue sí fue una estrategia estatal a partir del macartismo para que el arte se hiciera elitista, poder hacerlo simplemente monetario, porque esa es la otra cosa. Ahorita es, no, oye, ¿de quién es ese cuadro? Qué bonito, sino, oye, ¿cuánto vale? Sí. Y ahí está patético, Sí. ¿no? Ahora, yo sí, con todo y estas cuestiones del dinero y la cosa, sí me encantaría que una mujer latina que está a punto de ser la artista mujer más cara del mundo, que es Frida, con el cuadro que va a salir, empuja a unos dinerales que son verdaderamente ya muy complicados. Innombrables, porque sí, de verdad, híjole, cuánto dinero. Pero imagínense nada más que esta mujer, ¿no? Que se acostaba con hombres y con mujeres, que amante de Trotsky, de izquierda, que fue contestataria, inteligentísima. Quien lea el libro, yo siempre les recomiendo muchísimo el libro de Raquel Tibol de Escrituras. Es una cosa, ahí entiendes realmente a la pintora, porque además era cultísima, ¿no? Y además esa mega exposición que hicimos fue maravillosa. La invención del lenguaje. Sí, bueno. Sus cartas ahí colgando y que podíamos verlas, es una maravilla. Exacto, que hicimos en 3 meses, ¿te recuerdas? Así es, porque era la primera exposición de Felipe Calderón, y entonces nos dieron 3 meses y conseguimos
hasta la fecha ha sido la exposición más grande de Frida en la historia. Así es. En 3 meses. Pero se hizo y Pero salió se hizo bien. y se salió. Y que excelente. públicos hubo, porque estuvimos Reina y yo haciendo constancia de cuánta gente se formaba los fines de semana. La Alameda, No cabían. No cabían. ¿Y Era eso? una cosa impresionante. No es, cabían. para Debe mí, ser una maravilla. el éxito de una exposición. No Es cabían. saber que hay gente que va Sí, y la sí. ve. Y eso nos habla de que sí hay públicos, lo que no hemos sabido es alimentarlos, Así es. que también es culpa de nosotros. Exacto. De Así nosotros, que manos, ¿quiénes? manos. ¿Quiénes De somos nosotros los que estamos, porque todos hemos trabajado en museos, y yo Exacto. digo mi despacho, sobre todo lo que se dedica, es mucho a trabajar cosas para museos. Claro. Entonces, bueno, Pero no sí, hemos, de repente le atinamos, luego no. exacto. Pero manos sí a la tenemos obra. que tener, exacto, Sí. manos a la obra. Manos a la obra. Sí. Pues qué maravilla, Juanito, que tuvimos oportunidad Gracias. de sí. platicar contigo. Esperamos, ¿no? Aventar una semillita ahí, si no, pues no pasa nada, pero eso que la gente juzgue o no juzgue, que se entreguen a ver esto y a oírte, que eso es muy importante también, y que para nosotros era muy importante tener tu voz aquí y obviamente tu texto que va a acompañar esto en el número 9 de Antidogma. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias, Daniel, también por el apoyo de aquel lado, y bueno, pues Sigamos. sigamos, A seguir. ¿no? A Hasta seguir. la victoria Hasta la siempre. victoria siempre. Totalmente.